Capítulo 10 de Bouvard y Pécuchet. Capítulo último e inconcluso. Fue lo último que escribió Flaubert antes de morir y yo creo que concentra todo su magnífico arte. Este capítulo, que queda inconcluso, al que se le han propuesto un poco atrevidamente algún final, podríamos pensar, quizás basados en algunos papeles de Flaubert, que ese final iba a ser el desistimiento de toda pretensión, la asunción del fracaso, bueno, relativamente, y terminarían los últimos días de su vejez escribiendo, copiando, porque ellos eran copistas, no escritores, copiando algún libro infinito, quizás el diccionario de las ideas absurdas, pero todo esto es una especulación, porque el capítulo quedó inconcluso. Este capítulo es la educación, cuestión que devino central desde que Bouvard y Pécuchet adoptaron a Víctor y Victorine y asumieron la misión sagrada de su educación. Bueno, para ese propósito encargaron, por supuesto, libros a París. Todos los libros que podían encontrar sobre pedagogía. Bien, ¿cuál era el sistema adecuado? ¿Cuál es el mejor sistema para educar a un niño? ¿Y el mejor método? Muchas cosas estaban cambiando en este sentido y ellos llegaron a la primera conclusión de que lo importante, lo fundamental, era desistir de toda idea metafísica en la educación y seguir el método experimental, el método que acompañaba a la naturaleza, el método de ir acompañando el desarrollo, los intereses, la curiosidad de los niños. Por supuesto, esto iba a fracasar de la misma manera, miserablemente. Bien, a Pécuchet se le ocurrió que no estaba en todo el desacuerdo con recurrir a un método de tintes espartanos, de tintes platónicos, que pasaran algo de frío, usaran zapatos agujereados, sintieran lo que es el hambre, trabajaran, estuvieran sometidos a un régimen severo, pero claro, a Bouvard esto le pareció demasiado, con tanto sufrimiento que arrastraban estos niños, y desecharon rápidamente la idea. Víctor y Victorine apenas distinguían las letras. Había que alfabetizarlos rápidamente y prepararlos para su formación religiosa, mínimamente el catecismo. Bien, esto que ellos asumieron de manera personal solo fue de fracaso en fracaso, no avanzaba mucho. Probaron con las fábulas de La Fontaine, pero en lugar de interesarles estos relatos tan lindos, los chicos se dedicaban a destruir el jardín, comer como salvajes, tirarse pedos en la mesa, comerse los mocos, gritar y no estudiar nunca. Y apenas avanzar en el estudio mínimamente de las letras. Otro fracaso total. Entonces Bouvard y Pécuchet recurren a esa ciencia incipiente, la frenología, el estudio de las disposiciones y las tendencias y el posible destino de los niños y de las personas en general, pero especialmente de los niños, a la vez con el método del estudio de su caja craneana, la craneología, como dice Flaubert. Bien, así iban a descubrir, iban a llegar al carácter profundo de estos dos niños y podían progresar por los estudios, examinando los cráneos de ambos, pero pronto eso quedó poco, necesitaban más, necesitaban experimentar y se la pasaban en las ferias, en la feria del pueblo, por unas monedas o algunos favores, pidiéndole a los padres que permitieran el examen del cráneo de sus hijos, cosa que hacían un poco para la ridiculez de todo y la pelea muchas veces con los padres, porque
hacían diagnósticos muy tremendos, examinando los cráneos. Esto provocó el escándalo de, por supuesto, del abate. Claro, la frenología conduce al materialismo y al fatalismo, sentenció, no sin acierto, el abate Geoffroy. Y no solo eso, niega la omnipotencia de Dios, su posibilidad de producir milagros y transformaciones, y sobre todo justifica a los delincuentes en sus actos por las tremendas condiciones de su caja craneal o de sus condiciones sociales. Y esto es inadmisible. Bueno, pero esto no desalentó a Huguet y Pécuchet, que ya no podían hacer esto en la feria, pero descubrieron un método muy interesante, como era ir a la peluquería del pueblo, ofrecerle unas monedas, pagarle el corte de pelo a los padres y a los que llevaban a los niños también a cortarse el pelo, y a cambio de eso que los dejaran examinar los cráneos infantiles, mientras daban diagnósticos muy sesudos. Respecto de Victor y Victorine, el estudio frenológico había determinado que Víctor era un pichón de delincuente, codicioso y ladrón. En cambio, Victorine podríamos decir que era más normal, hasta cariñosa y simpática. Bien, si les iba bien con este proyecto educativo, que ya imaginaban una revolución pedagógica, estaban decididos a poner una escuela donde se mostrara el éxito de estos métodos y cómo beneficiaban a la infancia, cosa que por supuesto nunca sucedió, desde ya. Bien, más allá de todo este cambalache craneológico y de llegar a conclusiones tan sabiondas como que la libertad quizás es mejor que la coacción, ya se vería por esta experiencia y esa filosofía tendrían en su nueva escuela y revolucionaria escuela, no avanzaban mucho Víctor y Victorine. Probaron con la aritmética, fracaso total, probaron con la gramática, probaron con la geografía, con la historia, probaron con la astronomía vinculada a la navegación, pensando que esto podía interesarle, las historias de los marinos y de los grandes navegantes, nada de eso sucedió. Y cada vez que probaban con algo de estas cuestiones, discutían, por supuesto. Si se trataba de la historia, ¿era mejor comenzar de la historia universal del principio? ¿O quizás desde la historia de Francia, y por lo menos la cronología de los reyes de Francia? Mientras ellos discutían y al final decidían algún método, bueno, los chicos igual no aprendían nada, ni siquiera la cronología de los reyes de Francia. Lo mismo con la geografía. ¿Les enseñamos el pueblo y los alrededores? ¿O comenzamos por el globo terráqueo, el atlas del mundo y el sistema solar? Nada de eso entendían de cualquier manera. El dibujo, probaron el dibujo, lo llevaban a paseos, demoraban horas en encontrar lugares y en disponer los materiales para pintar dos tonteras que terminaban los chicos haciendo cualquier otra cosa. Entre otras cosas peleándose con los chicos vecinos, haciendo pequeños robos y cuestiones por el estilo. El fracaso de Victorina en el catecismo también fue total, porque no solo era una chica que hacía lo que se le ocurría, sino que además entró en amores con el hijo de un notable conocido del pueblo, cosa inadmisible en las clases de catecismo, para las cuales Victorina no veía ningún problema, porque no podía hacerlo. Bueno, en determinado momento avanzaron con la historia natural, las expediciones, los herbolarios, juntar animales, piedras, todo un desastre. La viuda Bordel, mientras tanto, florecía. Había hecho ese acuerdo, se había quedado con la finca, le había quedado un pequeño lugar para ellos. Mientras florecía la finca de la viuda Bordel, la de ellos iba para, como siempre, cada vez peor esa parte. Y se limitaban a ocuparse de la educación de Víctor y Victorine y vivir de la renta que había implicado esa operación. La viuda Bordel le reprocha a Bouvard: usted dejó pasar el coche, y las oportunidades pasan una sola vez en la vida, porque había habido ciertos conatos de amorío entre ellos, y Bouvard quiso volver. Pero el rechazo fue total, y esto solo no hizo más que confirmar el fracaso de los amores, especialmente para Bouvard.
Pero Pécuchet veía en Victorine una posible hija, tenía un carácter dulce, era amable, y pensaba, había aprendido labores de la casa, cocinar, coser, planchar, pensaba que por lo menos podía ser, o por lo más, una buena ama de casa, una madre, una mujer dedicada, y formar una familia. La veía como una hija, ya se veía rodeado de nietos. Obviamente nada de esto sucedió y no fue el destino de Victorine, ni mucho menos. Llegó el capítulo de la educación sexual. Bueno, esto fue todo unas discusiones que hacían con Víctor, si lo llevaban a ciertos lugares no santos, si el pueblo se iba a enterar, si el abate se iba a escandalizar, si iban al médico, si lo que se les ocurriera, pero nada, no sucedió absolutamente nada de nada, mientras el otro continuaba cada vez con sus actos un poquito más fuertes. El episodio de la peluquería termina con una gran discusión con el médico, siempre su antagonista, que les dice, fue a cortarse el pelo, los ve por el espejo de atrás haciendo sus sesiones de frenología, dice que todo eso es una estupidez y que se dejen de bromar, el pueblo ya no lo soporta más. Bueno, lamentablemente, o también para sorpresa de nadie, el proceso educativo de Víctor y Victorine, que incluye un episodio en el que le regalan un gato para que aprendan a cuidar a un animal, y les dan un pequeño estipendio para que criteriosamente y de manera caritativa den limosnas, bueno, termina en que se quedan con la plata de las eventuales limosnas, 10 de ellos se la gastan en lo que quieren, y el gato no les cuento cómo termina, pero no termina bien. Bajo la teoría de Víctor, que era su gato, y hacía lo que quería con él. O sea, es un fracaso en todos los frentes. Dado lo cual, y no siendo posible un destino de capataz para Víctor, y de, bueno, de mujer de su casa para Victorine, los ubican como criados en algún lugar y se los sacan de encima, porque ya no lo soportan más y admiten que su fracaso es total, llegando a la conclusión de que la educación es una porquería. La educación es una porquería. Frente a esto y a la casi expulsión del pueblo, porque ya se volvieron personajes insoportables, tienen una idea genial que es la que cierra el capítulo. ¿Cuál es? Dedicarse al gran proyecto del embellecimiento de Chauvignols a la manera del gran Haussmann, emulándolo, que había transformado París. Bueno, ellos van a transformar Chauvignols y esa transformación implica la destrucción de las 3/4 partes de la vivienda, erigir una catedral, una iglesia románica de carácter espectacular, hacer una gran plaza en el centro del pueblo, construir hospicios, mataderos, caminos, y para horror de todo el pueblo compran herramientas, instrumentos, niveles de agua, brújulas, hacen cálculos, llevan las propuestas, hasta llegan a ser enjuiciados. Y ellos, por supuesto, esto es la gran injusticia, llegan hasta escribirle al emperador. Obviamente les ponen una multa y nada de eso sucede, y me imagino que la carta nunca llegó al emperador. Y así llegamos al final, que no es final, de Bouvard y Pécuchet. Nos vemos en la próxima.